Habrá quien nos tache de locos insensibles por pensar en el túnel norte y el abismo justo después de un hallazgo tan siniestro. Y debo decir que no nos lo habríamos planteado tan pronto, de no haber sido por una circunstancia concreta que suscitó una nueva serie de especulaciones. Acabábamos de tapar al pobre Gedney con la lona y estábamos sumidos en una especie de muda perplejidad cuando reparamos en los ruidos. Los primeros que oíamos desde que bajábamos del terreno abierto, donde apenas se notaba el viento de la montaña que gemía débilmente desde aquellas alturas ultraterrenas. Por conocidos y mundanos que fuesen, su presencia en aquel mundo muerto y remoto era más inesperada e inquietante que cualquier otro sonido grotesco o fabuloso, pues hizo que se tambalearan todas nuestras ideas sobre la armonía cósmica. De no haberse tratado de aquel extraño silbido musical de variada gama que el informe de disección de Lake nos había inducido a esperar de aquellos seres, y que sin duda nuestra excitada imaginación había creído adivinar en cada aullido del viento que habíamos oído desde que descubrimos el horror del campamento, habría tenido cierta congruencia en esa región muerta desde hacía eones. Sin embargo, el ruido que oímos dio en tierra con nuestra idea más asentada. La táctica aceptación de que el interior del continente antártico era un desierto tan desprovisto de cualquier vestigio de vida normal como el disco estéril de la luna. Lo que oímos no fue el grito fabuloso de ninguna execración sepultada en una tierra primigenia y de cuya sobrenatural resistencia el repudiado sol polar hubiese arrancado una respuesta monstruosa. Al contrario, se trataba de algo tan normal y tan inequívocamente asociado a los días que habíamos pasado en el mar, cerca de Tierra Victoria y en el campamento, en el estrecho de McMurdo, que nos estremeció al imaginarlo allí, donde no debía estar. Fue, en suma, el simple y ronco graznido de un pingüino. El sonido apagado nos llegó desde unas grietas a nivel subglacial, justo enfrente del pasillo por el que habíamos llegado, un lugar claramente en la dirección del túnel que conducía al abismo. La presencia de una ave marina en semejante sitio, en un mundo cuya superficie no había albergado vida desde tiempo inmemorial, solo podía llevar a una conclusión. Por eso, nuestro primer impulso fue comprobar la realidad objetiva del sonido. De hecho, se repitió y a veces nos dio la impresión de que procedía de más de una garganta. En busca de su origen, nos internamos por un pasadizo del que habían apartado casi todos los cascotes. Y en cuanto abandonamos la luz del día, volvimos a dejar el rastro de papeles. Con una nueva provisión que habíamos cogido, con extraña repugnancia de uno de los bultos de los trineos tapados con la lona alquitranada. A medida que el suelo helado fue dejando paso a la suciedad y el polvo, distinguimos con claridad unas curiosas huellas que parecían hechas al arrastrar algún objeto, y enseguida Danforth encontró un rastro muy claro cuya descripción sería superflua. La dirección indicada por los graznidos de los pingüinos era justo la misma en la que, según el mapa y la brújula, se hallaba la boca del túnel, y nos alegró encontrar un paso despejado y sin puentes al nivel del suelo y del subsuelo. Según el mapa, el túnel debía partir de la base de una gran estructura piramidal muy bien conservada
que creíamos haber visto en el vuelo de reconocimiento. A lo largo del recorrido, la linterna iluminó la acostumbrada profusión de relieves, pero no nos detuvimos a examinarlos. De pronto, una voluminosa figura blanca se alzó ante nosotros y encendimos la otra linterna. Es curioso cómo aquella segunda empresa nos había hecho olvidar nuestros temores sobre lo que pudiera estar acechándonos. Los otros, después de dejar sus pertrechos en aquel gran sitio circular, debían de tener planeado regresar tras su viaje de exploración de la cima. No obstante, habíamos descartado toda precaución como si no existieran. Aquella cosa blanca de movimientos torpes medía 2 metros de estatura. Pero fue como si enseguida nos diésemos cuenta de que no era uno de ellos. Estos eran más grandes y oscuros, y según los relieves, se desplazaban por tierra con gran rapidez y seguridad, a pesar de sus extraños tentáculos marinos. Pero sería pura vanidad afirmar que la figura blanca no nos asustó. De hecho, nos dominó por un instante un terror primitivo, casi más intenso que el peor de los temores racionales que nos inspiraban los otros. De pronto, se produjo una especie de anticlímax cuando la forma blanca se deslizó hacia un pasadizo lateral que había a nuestra izquierda para reunirse con otras 2 parecidas que gaznaban al unísono. Era solo un pingüino, aunque de una especie enorme y nunca vista, mucho más grande que un pingüino emperador y monstruosa por su albinismo y su carencia de ojos. Tras seguir al animal por el pasadizo e iluminar con las linternas al grupo indiferente y confiado, vimos que los 3 eran albinos sin ojos y pertenecían a la misma especie gigantesca y desconocida. Su tamaño nos recordó a alguno de los pingüinos arcaicos descritos en los relieves de los ancianos, y no tardamos en concluir que descendían de ellos. Sin duda, debían de haber sobrevivido apartados en alguna región interior más cálida, cuya perpetua negrura había hecho innecesaria la pigmentación y atrofiado sus ojos hasta convertirlos en simples ranuras inútiles. Tampoco nos cupo la menor duda de que su hábitat actual debía ser el enorme abismo que estábamos buscando, y esa prueba de la habitabilidad y del calor de la cima nos inspiró las fantasías más curiosas, sutiles y perturbadoras. También nos preguntábamos qué había empujado a esos 3 animales fuera de sus dominios. El silencio imperante en la gran ciudad muerta dejaba bien claro que nunca había sido una zona de cría habitual, mientras que la evidente indiferencia de aquel trío respecto a nosotros hacía poco probable que los hubiesen asustado los otros. ¿Sería posible que les hubiesen atacado para aumentar sus reservas de carne? Dudamos de que el intenso olor acre que tanto desagradaba a los perros hubiese molestado también a los pingüinos, pues era evidente que sus ancestros habían vivido en buena armonía con los ancianos. Una relación amistosa que debía de haber continuado en aquel abismo subterráneo mientras durara su supervivencia, lamentando, con un resto de nuestro antiguo espíritu científico, no poder fotografiar a tan extrañas criaturas. Las dejamos allí gaznando y seguimos avanzando hacia el abismo, cuya entrada se nos mostraba ahora de forma tan evidente y cuya dirección exacta señalaba de vez en cuando las huellas de los pingüinos. Poco después, en un empinado descenso,
por un largo pasillo de techo bajo, sin bifurcaciones y extrañamente desprovisto de relieves, nos hizo creer que por fin estábamos acercándonos a la boca del túnel. Habíamos pasado junto a otros 2 pingüinos y oímos otros más adelante. Luego el pasadizo desembocó en un prodigioso espacio abierto que nos dejó boquiabiertos, un perfecto hemisferio invertido muy profundo, de más de 30 metros de diámetro y 16 de altura, con pasadizos bajos que salían del perímetro de la circunferencia, excepto por un punto donde se abría un arco cavernoso y que rompía la simetría de la bóveda, con su altura de casi 5 metros. Era la entrada al gran abismo. En aquel vasto hemisferio, cuyo techo cóncavo estaba cubierto de impresionantes relieves de estilo decadente y representaciones de la bóveda celeste primigenia, se contoneaban algunos pingüinos albinos, ajenos a aquel lugar, aunque indiferentes y ciegos. El negro túnel se abría indefinidamente, formando una empinada pendiente cuyo acceso estaba adornado con jabas y dinteles grotescamente tallados. Nos pareció notar una corriente de aire levemente más cálido, procedente de aquella cripta, entrada y tal vez incluso un poco de vapor, y nos preguntamos qué seres vivos, aparte de los pingüinos, se ocultarían en el insondable vacío subterráneo, y las galerías de la tierra y las titánicas montañas. También nos habría gustado saber si las trazas de humo que había creído ver el pobre Lake y la extraña neblina que habíamos notado en torno a los picos coronados de baluartes no las habrían causado aquellos vapores al alzarse por tortuosos canales desde la región sin fondo del centro de la Tierra. Al entrar en el túnel, vimos que su perfil era, al menos al principio, de unos 5 metros por cada lado. Las paredes, el suelo y el techo abovedado estaban construidos con la habitual albañilería megalítica. Las paredes aparecían escasamente decoradas con cartuchos de diseños convencionales y estilo tardío y decadente, y tanto la construcción como los relieves se hallaban muy bien conservados. El suelo estaba despejado, a excepción de unos detritus dejados por los pingüinos al salir y las huellas de aquellos otros seres al entrar. Cuando más nos internábamos en el túnel, más calor hacía, e incluso tuvimos que desabrocharnos la ropa. Habríamos dado cualquier cosa por saber si había manifestaciones ígneas allá abajo, y si las aguas de aquel mar sin sol eran cálidas. Al cabo de un rato, la mampostería dio paso a la roca viva, aunque el túnel siguió teniendo las mismas proporciones y relieves. A veces, la pendiente era tan pronunciada que habían tallado escalones en el suelo. En varias ocasiones vimos pequeñas galerías laterales que no figuraban en el mapa, ninguna de ellas tan intrincada como para complicar el viaje de regreso, y todas posibles escondites en caso de que nos encontráramos con algún ser indeseado que volviera del abismo. El olor indescriptible de aquellas cosas era muy intenso. Sin duda, aventurarse en aquel túnel, dadas las circunstancias, era una imprudencia suicida. Pero la atracción de lo desconocido es mayor en ciertas personas de lo que sospechamos. De hecho, esa misma atracción era la que nos había llevado hasta aquel desierto polar ultraterreno. Vimos varios pingüinos al pasar y especulamos sobre la distancia que aún tendríamos que recorrer. Los relieves nos habían inducido a pensar que sería una caminata de 1,5 kilómetros cuesta abajo, pero nuestras anteriores exploraciones nos habían enseñado que el factor de escala no era totalmente fiable. Al cabo de medio kilómetro, aquel olor tan indefinible
se fue acentuando y fuimos anotando cuidadosamente las diversas salidas laterales por las que pasábamos. No había vapor visible como en la entrada, pero sin duda se debía a la falta de contraste con un aire más frío. La temperatura subía deprisa y no nos sorprendió encontrarnos un descuidado montón de material estremecedoramente familiar. Eran pieles y la lona de una tienda de campaña robadas del campamento de Lake, y no nos detuvimos a inspeccionar las extrañas formas en que habían sido cortados. Un poco más adelante, notamos un claro aumento del número y el tamaño de los pasadizos laterales. Y llegamos a la conclusión de que debíamos de haber llegado a la región surcada de galerías de las estribaciones más altas de las montañas. El indecible hedor estaba mezclado con otro no tan desagradable, cuya naturaleza no acertamos a definir, aunque pensamos que serían organismos en descomposición o algún hongo desconocido subterráneo. Después, el túnel se ensanchaba de un modo que no aparecía descrito en los relieves para formar una caverna aparentemente natural de unos 25 metros de largo por 16 de ancho, con numerosos pasadizos laterales que se internaban en una misteriosa oscuridad. Aunque dicha caverna parecía natural, una inspección con las 2 linternas encendidas nos hizo comprender que se había formado derribando varios muros entre galerías adyacentes. Las paredes eran ásperas y el techo abovedado estaba cubierto de estalactitas, pero habían alisado el suelo y lo habían limpiado de cascotes, polvo y suciedad, de un modo casi exagerado. Así ocurría con el suelo de todas las grandes galerías que partían de allí, con la excepción de la que nosotros habíamos utilizado, y la singularidad nos dejó muy desconcertados. El nuevo hedor, añadido al olor indescriptible, era tan acre que borraba cualquier rastro del otro. El ambiente del lugar, con su suelo barrido y casi brillante, nos pareció más desconcertante y espantoso que cualquiera de los horrores que habíamos encontrado previamente. La regularidad del pasadizo que teníamos delante, al igual que el mayor número de excrementos de pingüino, impedía cualquier confusión al camino que debíamos seguir entre la plétora de cuevas del mismo tamaño. No obstante, decidimos volver a dejar nuestro rastro de papel por si surgía alguna complicación, pues como es lógico, ya no podíamos contar con seguir las huellas en el polvo. Al reanudar la marcha, iluminamos con la linterna las paredes del túnel y nos quedamos sin aliento al ver el cambio radical sufrido por los relieves en aquel lugar. Por supuesto, ya habíamos reparado en la gran decadencia de las esculturas de los ancianos en la época en que se excavó el túnel, y sin duda habíamos notado la inferior calidad de los arabescos en las extensiones que habíamos dejado atrás. Pero en esa profunda sección de la caverna había una repentina diferencia que superaba cualquier explicación. Una diferencia en la naturaleza misma y no solo en la calidad, que implicaba una degradación tan profunda y calamitosa de su destreza que nada de lo que habíamos visto hasta ese momento nos habría hecho imaginar. Aquellas obras nuevas y degeneradas eran grotescas, toscas y totalmente carentes de delicadeza en el detalle. Estaban detalladas con demasiada profundidad, en bandas que seguían la misma línea general de los escasos cartuchos de las secciones anteriores, aunque la altura de los relieves no llegaba al nivel de la superficie general. A Danforth se le ocurrió que tal vez se tratase de un segundo labrado de la piedra, una especie de palimpsesto cincelado después de borrar un diseño anterior. Era de naturaleza puramente decorativa y convencional, y consistía en burdas espirales y ángulos que seguían torpemente la tradición quintil de los ancianos,
aunque parecían más una parodia que la continuación de dicha tradición. No logramos liberarnos de la sensación de que se había añadido un elemento ajeno al sentimiento estético que subyacía de aquella técnica, un elemento que, según opinaba Danforth, era el responsable de aquella sustitución tan laboriosa. Se parecía y al mismo tiempo era muy distinto de lo que habíamos llegado a considerar el arte de los ancianos, y me recordó a híbridos como las desgarbadas esculturas de Palmira, talladas al estilo romano. La presencia de una pila de linternas gastadas en el suelo delante de uno de los motivos más característicos nos dio a entender que los otros también habían visto aquella banda de relieves. Como no podíamos permitirnos pasar demasiado tiempo estudiándolos, proseguimos la marcha tras examinarlos por encima, aunque continuamos iluminando de vez en cuando las paredes por si se producía algún otro cambio en la decoración. No notamos nada. Sin embargo, los relieves estaban más espaciados a causa de las numerosas bocas de túneles totalmente pulimentadas. Vimos y oímos menos pingüinos, aunque nos pareció oír un coro muy distante en el interior de la tierra, y apenas notamos aquel olor indescriptible. Las volutas de vapor que encontramos más adelante nos indicaron que el contraste de temperatura era cada vez mayor y nuestra relativa proximidad a los acantilados de la gran cima. Luego, de pronto, vimos varios bultos tendidos en el suelo. Unos bultos que sin duda no eran pingüinos. Y encendimos la segunda linterna después de asegurarnos de que no se movían. Una vez más, he llegado a un punto en el que se me hace muy difícil continuar. A estas alturas ya debería haberme curtido, pero algunas vivencias e indicios producen cicatrices tan profundas que no llegas a curar nunca y dejan una sensibilidad añadida que el recuerdo reaviva en todo su horror. Como he dicho, vimos unos bultos en el suelo, y debería añadir que casi al mismo tiempo notamos un aumento del extraño hedor, ahora claramente mezclado con el indescriptible olor de los que nos habían precedido. La luz de la segunda linterna no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de los bultos, y solo nos atrevimos a acercarnos porque vimos, incluso desde lejos, que ya no podían hacer daño a nadie, al igual que los 6 especímenes similares que habíamos desenterrado de las monstruosas sepulturas en forma de montículos de 5 puntas del campamento del pobre Lake. De hecho, estaban tan mutilados como la mayoría de los que habíamos desenterrado, aunque a juzgar por el espeso charco verdoso que los rodeaba, dicha mutilación era muchísimo más reciente. Al parecer solo había 4, aunque los informes de Lake daban a entender que el grupo que nos precedía estaba integrado al menos por 8. Lo último que habíamos imaginado era encontrarlos en aquel estado, y habríamos dado cualquier cosa por saber qué monstruosa lucha se había producido en aquella oscuridad. Los pingüinos, ante un ataque en masa, responden dando brutales picotazos, y por lo que oíamos estábamos seguros de que más adelante había una pingüinera. ¿Habrían perturbado los otros aquel lugar y ocasionado una mortífera persecución? Los bultos no parecían indicarlo, pues los picotazos de los pingüinos en los duros tejidos que Lake había diseccionado no habrían bastado para explicar los daños terribles que vimos al aproximarnos. Además, los enormes pájaros ciegos que habíamos visto parecían singularmente pacíficos. ¿Se habría producido entonces una lucha entre los otros y los 4 que faltaban eran los responsables? Y en ese caso, ¿dónde estaban? ¿Acaso se hallaban cerca y podían constituir una amenaza?
Nos asomamos angustiados a algunos de los pasadizos laterales, mientras continuábamos nuestro lento y nada animado avance. Fuese lo que fuese lo sucedido, estaba claro que había espantado a los pingüinos. Por tanto, debía de haber ocurrido cerca de la pingüinera, que nos parecía oír en la insondable cima, pues ningún indicio hacía suponer que los pájaros hubiesen vivido nunca en el lugar donde nos encontrábamos. Tal vez, pensamos, se hubiese producido una espantosa huida y la parte más débil estuviese intentando llegar a los trineos ocultos cuando sus perseguidores les alcanzaron. Imaginamos una espantosa escaramuza entre seres innombrables y monstruosos, surgidos del negro abismo, con grandes nubes de pingüinos corriendo y gaznando en todas las direcciones. He dicho que nos acercamos despacio y con suma prevención a los bultos tendidos y mutilados. Ojalá no lo hubiésemos hecho y nos hubiéramos limitado a huir a toda velocidad de aquel túnel blasfemo de suelos lisos y resbaladizos, cubiertos de relieves murales degenerados que imitaban y ridiculizaban a los seres a los que habían desbancado. Huir antes de ver lo que vimos y antes de que se grabase en nuestro recuerdo algo que no volverá a dejarnos respirar con tranquilidad. Las 2 linternas iluminaban los objetos del suelo, de modo que pronto comprendimos el factor dominante de las mutilaciones. Aunque estaban muy desfigurados, comprimidos, retorcidos y quebrantados, la herida más clara era la decapitación completa. Habían arrancado la cabeza de cada uno de los tentáculos y al acercarnos vimos que la forma de arrancarla había sido una especie de horrible desgarro o succión y no un corte de ningún tipo. El repulsivo icor verdoso había formado un enorme charco, pero su hedor quedaba oculto por otro nuevo y desconocido, más intenso allí que en cualquier otro punto del recorrido. Solo al acercarnos mucho a los bultos pudimos atribuir aquel tufo inexplicable a alguna fuente cercana, y en cuanto lo hicimos, Danforth, al recordar ciertos relieves muy descriptivos de la historia de los ancianos en el Pérmico hace 150 millones de años, soltó un grito nervioso y torturado que resonó histéricamente en aquel pasadizo arcaico y abovedado, cubierto de un palimpsesto de malignos relieves. Poco faltó para que gritara yo también, pues había visto los relieves primitivos y había admirado, estremecido, el modo en que el artista anónimo había reproducido la baba repugnante encontrada en algunos ancianos postrados y mutilados, a los que los temibles Shoggoths habían matado y decapitado en la gran guerra liberada entre ambos. Eran relieves de pesadilla, aunque describieran seres desaparecidos hace tanto tiempo, pues ningún ser debería haber retratado a los Shoggoths y la humanidad no debería contemplar sus obras. El autor loco del Necronomicon se había esforzado en jurar y perjurar que nunca habían vivido en nuestro planeta y que solo podían imaginarse bajo el efecto de las drogas. Protoplasmas informes capaces de imitar y reflejar todo tipo de órganos y procesos, aglutinaciones viscosas de células burbujeantes, esferoides gomosos de 5 metros de diámetro, infinitamente plásticos y dúctiles, esclavos de la sugestión, constructores de ciudades, cada vez más hoscos e inteligentes y más anfibios y mimétricos,
¡Santo Dios! ¡Qué locura había empujado incluso a esos blasfemos ancianos a utilizar y modelar semejantes seres! Y en ese instante, al ver la baba negra, brillante e iridiscente, adherida a los cadáveres decapitados que dían obscenamente con aquel nuevo tufo desconocido, cuya causa solo podía concebir una imaginación enferma, adherida y brillando con menos intensidad en una parte lisa de aquel muro maldito y resculpido con una serie de puntos agrupados. Danforth y yo comprendimos la naturaleza del terror cósmico del modo más profundo que pueda imaginarse. No era miedo a los 4 desaparecidos, pues demasiado sospechábamos que no volverían a hacer daño a nadie. ¡Pobres diablos! Al fin y al cabo, no eran tan malos. Eran la humanidad de otra época y otro orden de seres. La naturaleza les había gastado una broma diabólica, como hará con cualquiera a quien la locura, la insensibilidad o la crueldad arrastre hasta ese desierto polar muerto durmiente. Y ese había sido su trágico regreso a casa. Ni siquiera habían sido tan salvajes. ¿Qué habían hecho después de todo? Un terrible despertar en el frío de una época desconocida y una ciega defensa ante el ataque de unos cuadrúpedos cubiertos de pelo que no paraban de ladrar, y unos no menos frenéticos simios blancos con sus extrañas envolturas y parafernalia. Pobre Lake, pobre Gedney y pobres ancianos, científicos hasta el final, que habían hecho que no hubiésemos hecho nosotros. ¡Dios! ¡Cuánta inteligencia y tenacidad! Cómo se habían enfrentado a lo increíble, igual que sus parientes y antepasados de los relieves se habían enfrentado a cosas no menos inverosímiles. Radiados, vegetales, monstruosidades, llegados de las estrellas. Fuesen lo que fuesen, habían sido una especie de humanidad. Habían atravesado los picos helados de aquellas laderas cubiertas de templos en los que antaño habían prestado culto y vagado entre los helechos arborescentes. Habían hallado la ciudad muerta y maldita y habían leído el relato esculpido de sus últimos días, igual que nosotros. Habían intentado reunirse con sus congéneres en las fabulosas cimas de negruras que no habían visto nunca. ¿Y qué habían encontrado? Todo eso cruzó al unísono por nuestra imaginación, mientras contemplábamos los bultos decapitados y cubiertos de baba, los odiosos relieves en palimpsesto y los diabólicos grupos de puntos de baba fresca que había al lado. Al verlos comprendimos lo que debía de haber triunfado y sobrevivido allá abajo en la ciclopea ciudad subterránea de aquel abismo oscuro y frecuentado por los pingüinos, del que había empezado a elevarse pálidamente una bruma siniestra y serpenteante en respuesta al grito histérico de Danforth. La impresión al reconocer aquella baba monstruosa y las decapitaciones nos convirtió en estatuas inmóviles, y solo gracias a conversaciones posteriores supimos lo que habíamos pensado en aquel instante. Fue como si llevásemos eones en aquel lugar, pero no pudieron ser más de 10 o 15 segundos. Aquella bruma pálida y odiosa ascendía ondulante, como si de verdad la empujase el avance de alguna forma más remota. Luego se oyó un sonido que echó por tierra nuestros planes, y al hacerlo quebró el hechizo y nos permitió salir corriendo como locos y dejar atrás a los confusos pingüinos para regresar a la ciudad por pasadizos megalíticos sumergidos en el hielo hasta el enorme círculo, y subimos por la arcaica rampa en espiral en una frenética huida
al aire libre y a la luz del día. El nuevo sonido, como he dicho, dio al traste con nuestros planes, porque la disección llevada a cabo por el pobre Lake nos había inducido a atribuírselo a aquellos a quienes habíamos creído muertos. Era, me contó después Danforth, justo lo que le había parecido oír de forma muy apagada al doblar aquella esquina por encima del nivel glacial, y ciertamente guardaba un sorprendente parecido con el silbido del viento que habíamos oído junto a la boca de las cuevas de la montaña. Aún a riesgo de parecer pueril, añadiré también otra cosa, siquiera sea por el modo tan sorprendente en que la impresión de Danforth coincidía con la mía. Por supuesto, lo que nos preparó para hacer esa interpretación fueron nuestras lecturas, aunque Danforth había insinuado extrañas ideas sobre las fuentes prohibidas e insospechadas a las que podría haber tenido acceso Poe hace un siglo, cuando escribió Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Se recordará que en ese cuento fantástico hay una palabra de significado desconocido, aunque temible y prodigioso, relacionada con la Antártida y gritada eternamente por los pájaros gigantescos y espectralmente blancos del centro de esa maléfica región. Tekeli, Tekeli. Debo admitir que es exactamente el sonido que nos pareció oír detrás de la bruma blanca, un insidioso silbido musical de gama singularmente amplia. Tekeli, Tekeli. Antes de que sonasen aquellas 3 notas o sílabas, ya habíamos emprendido la huida, aunque sabíamos que la agilidad de los ancianos permitiría a cualquier superviviente de la matanza, a quien hubiese alertado el grito, darnos alcance si se lo proponía. No obstante, teníamos la vaga esperanza de que, si observábamos una conducta pacífica y un comportamiento razonable de dicho ser, nos dejaría seguir con vida, aunque solo fuese por curiosidad científica. Al fin y al cabo, si no tuviese nada que temer, tampoco tendría motivos para hacernos daño. Llegados a ese punto era inútil seguir ocultándose, así que usamos la linterna para echar un vistazo a nuestra espalda y vimos que la bruma estaba disipándose. ¿Veríamos por fin un ejemplar vivo e intacto de aquellos seres? Una vez más oímos el insidioso silbido musical. Tekeli, Tekeli. Luego, al reparar en que estábamos ganando terreno a nuestros perseguidores, pensamos que tal vez estuviese herido. No obstante, no podíamos arriesgarnos, pues era evidente que se acercaba en respuesta al grito de Danforth, y no huyendo de alguna otra entidad. La coincidencia era demasiado grande para dejar lugar a dudas. Era imposible saber el paradero de aquella pesadilla, casi imposible de concebir. Aquel gigantesco protoplasma nunca visto que escupía baba fétida y cuya raza había conquistado el abismo y enviado a tierra una avanzadilla para volver a tallar los relieves y reptar por las galerías de las montañas. Y lamentamos mucho tener que dejar a aquel anciano malherido, tal vez el único superviviente, a merced de un destino innombrable. Gracias a Dios no dejamos de correr. La bruma ondulante había vuelto a espesarse y avanzaba a mayor velocidad, mientras los pingüinos que habíamos dejado atrás graznaban y chillaban, y daban muestras de pánico ciertamente sorprendentes si se comparaban con lo poco que se habían asustado cuando pasamos a su lado. Una vez más oímos aquel siniestro silbido. Tekeli, Tekeli. Nos habíamos equivocado. El ser no estaba herido, solo se había detenido al encontrar los cadáveres de sus congéneres y la infernal inscripción de baba que había encima. Nunca sabríamos qué significado tenía aquel mensaje demoníaco,
pero los enterramientos en el campamento de Lake nos habían mostrado la importancia que concedían aquellos seres a sus muertos. Nuestra linterna, casi gastada, reveló por delante de nosotros la enorme caverna abierta en la que convergían varios pasadizos, y nos alegró dejar atrás los morbosos relieves en palimpsesto que casi nos parecía sentir aunque no pudiéramos verlos. Otra idea que nos inspiró la cueva fue la posibilidad de despistar a nuestro perseguidor en aquel laberinto de galerías. Había varios pingüinos ciegos en el espacio abierto, y era evidente que el temor que les inspiraba el ser que se acercaba era tan grande que casi resultaba inexplicable. Si atenuábamos la luz de la linterna al máximo para poder seguir nuestra huida y solo la enfocábamos hacia adelante, los torpes movimientos de aquellos pájaros gigantescos podrían borrar nuestras pisadas, ocultar nuestro verdadero camino y trazar una pista falsa. En mitad de aquella bruma serpenteante, el suelo sin pulir y cubierto de suciedad del túnel principal, tan diferente de las demás galerías, no ofrecía ningún rasgo distintivo, ni siquiera por lo que podíamos conjeturar, para aquellos sentidos especiales que hacían que los ancianos fuesen en parte independientes de la luz en caso de emergencia. De hecho, temimos extraviarnos por culpa de las prisas. Por supuesto, habíamos decidido seguir en dirección a la ciudad muerta, ya que las consecuencias de perderse en aquellas galerías desconocidas habrían sido inconcebibles. El hecho de que sobreviviéramos y llegáramos a la superficie es prueba suficiente de que aquella cosa siguió por una galería equivocada, mientras nosotros continuábamos providencialmente por la correcta. Los pingüinos solos no podrían habernos salvado, pero combinados con la niebla lo hicieron. Solo un destino favorable hizo que los serpenteantes vapores se espesaran en el momento adecuado, pues cambiaban constantemente y amenazaban con disiparse. Incluso se levantaron justo un segundo antes de que saliéramos a la cueva, desde el repulsivo túnel resculpido, y pudimos entrever por primera vez aquel ser al echar una temerosa mirada atrás antes de apagar la linterna y mezclarnos con los pingüinos con la esperanza de darle esquinazo. Si el destino que nos ocultó fue benévolo, el que nos permitió vislumbrarlo fue todo lo contrario. Pues a ese instante se debe el horror que nos ha obsesionado desde entonces. Nuestros motivos exactos para volver la vista atrás tal vez no fuesen otros que el instinto inmemorial del perseguido, de calcular las distancias y el rumbo del perseguidor. O tal vez se tratara de un intento automático de responder a una pregunta inconsciente planteada por uno de nuestros sentidos. En plena huida, con todas nuestras facultades centradas en escapar, no nos hallábamos en situación de analizar y observar los detalles. Pero incluso así, las células latentes de nuestro cerebro debieron de preguntarse por la naturaleza del hedor que percibían. Luego comprendimos de qué se trataba. Nuestra huida de la fétida capa de baba de aquellos objetos decapitados y de la cercanía de nuestro perseguidor no había causado el cambio de olores exigido por la lógica. Cerca de los objetos tendidos había predominado el olor nuevo e inexplicable, pero a esas alturas ya deberíamos haber dejado paso al indecible tufo asociado a los otros. No había sido así, y el hedor, más nuevo y desagradable, se volvía más insistente y ponzoñoso cada segundo. El caso es que volvimos la vista atrás, justo al mismo tiempo, aunque sin duda
El movimiento incipiente del uno motivó la imitación del otro, y al hacerlo, iluminamos la fina bruma con las 2 linternas a máxima potencia. Ya fuese por deseo primitivo de ver todo lo posible, o por un esfuerzo menos primario, pero igualmente inconsciente, de cegar aquella entidad antes de atenuar la luz y mezclarnos entre los asustados pingüinos camino del centro del laberinto. Fue un acto desafortunado. Ni el propio Orfeo ni la mujer de Lot pagaron más caro esa mirada atrás. Y otra vez oímos el desagradable silbido de amplio registro. Más vale ser franco, aunque no pueda ser directo, y decir lo que vimos, pese a que en aquel momento los dos decidimos ocultárnoslo mutuamente. Las palabras que lleguen al lector nunca podrán sugerir lo horrible de aquella imagen. Paralizó de tal manera nuestra conciencia que me sorprende que tuviésemos el reflejo de apagar las linternas tal como habíamos planeado y acertar con el túnel correcto en dirección a la ciudad muerta. Debió de guiarnos solo el instinto, y tal vez lo hiciese mejor que la razón misma. Aunque si fue eso lo que nos salvó, el precio que pagamos fue muy alto. Razón, sin duda. Nos quedaba poca. Danforth estaba deshecho, y lo primero que recuerdo del resto de nuestra huida fue que le oí canturrear una fórmula histérica en la que solo yo, de toda la humanidad, habría podido entender algo más que una sarta de incoherencias. Reverberó en falsete entre los graznidos de los pingüinos, reverberó en las bóvedas que teníamos delante, y gracias a Dios, en las que habíamos dejado atrás. No debió de empezar enseguida. De lo contrario, no habríamos seguido con vida, corriendo como desesperados. Me estremezco al pensar lo que habría podido ocurrir si sus reacciones nerviosas hubiesen sido levemente diferentes. South Station, Washington, Park Street, Kendall, Central, Harvard. El pobre desgraciado estaba recitando las estaciones de la conocida línea de metro de Boston a Cambridge, que recorría nuestra pacífica tierra natal en Nueva Inglaterra, a miles de kilómetros de allí, aunque aquel ritual no me resultó familiar ni irrelevante. Tan solo me produjo espanto, pues comprendí de manera inequívoca la horrenda y nefasta analogía que se lo había sugerido. Al volver la vista atrás, habíamos imaginado que veríamos una entidad horrible e increíble moviéndose entre la fina bruma, pero no nos habíamos formado una idea muy clara de dicha entidad. Lo que vimos, pues los vapores casi se habían disipado, fue algo muy distinto e inconmensurablemente más odioso y detestable. Fue la encarnación absoluta y objetiva de la cosa que no debería ser, del novelista fantástico, y la analogía que más se aproxima a la realidad es un enorme tren subterráneo a toda velocidad, tal como se ve a su llegada desde el andén de la estación, con el gran morro negro asomando de una distancia subterránea infinita, iluminado con extrañas luces de colores y llenando el prodigioso hueco igual que un pistón un cilindro. Pero no estábamos en el andén de la estación. Nos encontrábamos en las vías cuando aquella plástica columna de pesadilla apareció rezumando su fétida y negra iridiscente por el hueco de 5 metros de diámetro, ganando velocidad y empujando por delante la nube ondulante de los pálidos vapores del abismo.
Fue algo terrible e indescriptible, mucho más grande que cualquier tren subterráneo. Un agregado amorfo de burbujas protoplásmicas vagamente luminosas y miles de ojos que se formaban y deshacían como pústulas de luz verdosa a medida que avanzaba hacia nosotros por el túnel, aplastando a los pingüinos y resbalando por el suelo pulimentado que él y otros como él habían limpiado de toda suciedad. Una vez más, oímos el silbido burlón y vaporoso. Y por fin recordamos que los demoníacos Shoggoths, a quienes los ancianos habían dado vida, pensamiento y plasticidad para reproducir cualquier órgano, no tenían otro lenguaje que el expresado por aquellos puntos, y tampoco tenían más voz que los acentos que imitaban de sus amos desaparecidos. Danforth y yo tenemos el recuerdo de haber salido al gran hemisferio esculpido y haber desandado nuestros pasos a través de las salas y los pasillos ciclopeos de la ciudad muerta. No obstante, son fragmentos puramente oníricos que no implican volición, detalle ni esfuerzo físico. Fue como si flotásemos en un mundo nebuloso o en una dimensión sin tiempo, causa ni orientación. La grisácea luz del día en el vasto espacio circular nos tranquilizó un poco, pero no nos acercamos a los trineos escondidos ni volvimos a mirar al pobre Gedney y al perro. Tienen un extraño y titánico mausoleo y espero que cuando este planeta llegue a su fin aún siga allí en paz. Mientras subíamos por la gigantesca rampa en espiral, notamos por primera vez la terrible fatiga y los jadeos que nos habían causado la carrera por el aire enrarecido de la meseta. Pero ni siquiera el miedo a desmayarnos nos hizo detenernos antes de llegar a los dominios del sol y el cielo. Había algo vagamente apropiado en nuestra partida de aquellas épocas subterráneas, pues mientras ascendíamos, jadeantes por la mampostería primigenia del cilindro de 20 metros de altura, visualizamos una sucesión de relieves heroicos tallados con la técnica temprana de aquella raza desaparecida, la despedida de los ancianos, escrita hacía 50 millones de años. Por fin, al llegar arriba nos encontramos en lo alto de un enorme montículo de bloques caídos, con las curvas paredes de piedra alzándose al oeste y los picos de las montañas asomando por detrás de las estructuras más deterioradas que había hacia el este. El bajo sol antártico de medianoche asomaba rojizo por el horizonte. Entre las grietas de las ruinas y la edad inconcebible y la falta de vida en la ciudad de Pesadilla me parecieron aún mayores por el contraste con los conocidos rasgos del paisaje polar. El cielo era un amasijo opalescente de tenues vapores y el frío nos caló hasta la médula de los huesos. Extenuados, dejamos en el suelo las mochilas con las que habíamos cargado instintivamente mientras huíamos. Volvimos a abrocharnos las gruesas prendas y descendimos a trompicones para recorrer el laberinto de piedra en dirección a las estribaciones montañosas donde aguardaba nuestro avión. No dijimos nada de lo que nos había hecho huir de la oscuridad, del secreto de la tierra y sus arcaicos abismos. Un cuarto de hora después encontramos la empinada escalera en las montañas, probablemente una antigua estructura en terraza, por lo que habíamos descendido, y vimos la forma oscura del avión entre las ruinas dispersas de la montaña que había al fondo. A mitad de camino hicimos una pausa para recobrar el aliento y nos volvimos para contemplar
la fantástica maraña paleógena de formas de piedra que había abajo, que se recortaba misteriosamente contra un desconocido occidente. Al hacerlo, reparamos en que la neblina matutina había desaparecido del cielo y los vapores se habían desplazado hacia el cenit, donde sus formas burlonas parecían a punto de formar un extraño dibujo que temieran definir de forma demasiado clara y concreta. Ahora se revelaba en el horizonte blanco, detrás de la grotesca ciudad, una leve y élfica línea de pináculos violáceos, cuyas cumbres puntiagudas se alzaban como un sueño contra el color rosado y tentador del cielo occidental. Hasta aquel borde reluciente ascendía la antigua meseta, atravesada por el río desaparecido como una irregular cinta de sombra. Por un segundo, contemplamos boquiabiertos de admiración la belleza cósmica y ultraterrena de aquella escena, y luego un vago horror empezó a abrirse paso hasta nuestras almas, pues la lejana línea violácea no podía ser otra cosa que las temibles montañas prohibidas, los picos más altos de la tierra y el foco del mal en la tierra, la guarida de horrores innombrables y secretos arqueozoicos, evitada y adorada por quienes temieron tallar su significado, nunca hollada por ser viviente alguno, y solo visitada por extraños relámpagos que iluminaban de modo extraño las llanuras en la noche polar. Sin duda el arquetipo desconocido de la temida Kadat en el desierto helado, más allá del aborrecible Leng, a la que aluden evasivamente las leyendas primitivas. Éramos los primeros seres humanos que las veíamos, y ruego a Dios que seamos también los últimos. Si las imágenes y los mapas tallados en aquella ciudad prehumana eran ciertos, aquellas misteriosas montañas violáceas se hallaban a menos de 500 kilómetros de distancia. No obstante, su élfica y borrosa esencia asomaba sobre el borde remoto y nevado, como el filo aserrado de un planeta extraño y monstruoso, a punto de alzarse en un cielo desconocido. Su altura debe ser enorme e incomparable, y sin duda se alzan hasta tenues estratos atmosféricos, poblados de esos espectros gaseosos que han descrito con temorosos susurros algunos osados pilotos después de caídas inexplicables. Al contemplarlas, pensé nerviosamente en ciertos indicios esculpidos de los que el río desaparecido había arrastrado hasta la ciudad desde sus laderas malditas, y deseé saber qué proporción de sensatez y de locura había habido en los temores de los ancianos que los habían tallado con tantas reticencias. Recordé que la desembocadura estaba al norte, cerca de la costa de Tierra Victoria, donde en ese mismo instante se hallaba sin duda la expedición de Sir Douglas Mawson, y rogué porque ningún funesto destino permitiera entrever a él y a sus hombres lo que había detrás de la cordillera costera. Con eso basta para hacerse una idea de mi extenuación en aquel momento, y Danforth aún estaba peor. Sin embargo, mucho antes de dejar atrás las ruinas en forma de estrella y llegar al avión, nuestros temores volvieron a la cordillera más baja, pero aún así altísima, que teníamos que atravesar. Desde aquellas estribaciones, las negras laderas salpicadas de ruinas se alzaban severas y pavorosas, y volvieron a recordarnos las extrañas pinturas asiáticas de Nicolai Roerich, y cuando pensamos en las horribles galerías que las recorrían y en las temibles entidades amorfas que podían haber arrastrado su fetidez hasta los pináculos más altos,
Sentimos pánico ante la perspectiva de volver a sobrevolar aquellas tentadoras entradas a las cuevas, donde el viento sonaba como un malvado silbido musical de registro muy amplio. Para acabar de empeorar las cosas, vimos claros jirones de niebla en torno a algunas de las cimas, igual que debía de haber hecho el pobre Ley cuando las atribuyó por error a fenómenos volcánicos. Y pensamos, estremecidos, en la bruma de la que acabábamos de escapar, en eso y en el abismo blasfemo y repleto de horrores del que procedían dichos vapores. El avión estaba en buen estado, así que nos pusimos torpemente la gruesa ropa de vuelo. Danforth arrancó el motor sin dificultad y despegamos suavemente sobre la ciudad de Pesadilla. A nuestros pies volvió a extenderse la ciclopea mampostería primigenia, tal como había hecho la primera vez que la vimos. Hacía muy poco tiempo, aunque a nosotros nos parecía muchísimo, y empezamos a ascender contra el viento para atravesar el paso. Más arriba debía de haber numerosas turbulencias, pues las nubes de hielo en polvo del cenit estaban adoptando toda clase de formas fantásticas. Pero a 7.200 metros, la altura que necesitábamos para atravesar el paso, la navegación era relativamente fácil. Al aproximarnos a los picos, volvió a hacerse audible el extraño silbido y vi que a Danforth le temblaban las manos. Pese a que no soy más que un simple aficionado, juzgué que podría pilotar el avión mejor que Danforth, mientras atravesábamos el peligroso paso entre los pináculos, y cuando le indiqué por señas que cambiáramos los asientos, no protestó. Me esforcé por conservar la calma y hacer uso de toda mi habilidad. Fijé la vista en el cielo rojizo que había entre las paredes del paso. Me negué en redondo a prestar atención a los celajes de las cumbres y deseé haberme tapado con cera los oídos, como los marineros de Ulises en la costa de las Sirenas, para apartar aquel turbador silbido de mi conciencia. Pero Danforth, liberado de obligación de pilotar el avión y presa de un peligroso estado nervioso, era incapaz de estar quieto. Noté cómo se volvía y retorcía para contemplar la terrible ciudad cada vez más lejana. Las entradas a las cuevas y los cubos adheridos a las cumbres, las desoladas extensiones de nieve de las laderas y el cielo hirviente y grotescamente nublado. Fue entonces, mientras me esforzaba en pilotar a través del paso, cuando sus gritos enloquecidos estuvieron a punto de causar un desastre. Me hicieron perder el dominio de mí mismo y toquetear con impotencia los mandos. Un segundo después triunfó mi resolución y pudimos pasar sanos y salvos, aunque temo que Danforth nunca vuelva a ser el mismo. He dicho ya que se negó a contarme qué último horror le había hecho gritar de ese modo tan demencial. Un horror que tengo el triste convencimiento de que es la causa de su estado actual. Cuando llegamos a la otra vertiente de la cordillera e iniciamos el descenso al campamento, mantuvimos una breve conversación a gritos por encima del silbido del viento y el ruido del motor. Pero sobre todo hablamos del secreto que nos habíamos comprometido a guardar mientras hacíamos los preparativos para abandonar la ciudad perdida. Acordamos que había cosas que no estaban hechas para que la gente las supiera y las comentase a la ligera, y jamás se me habría ocurrido divulgarlas de no ser por disuadir a la expedición Strandberger-Moore y a cualquier otra, al precio que sea. Es absolutamente necesario para la paz y la seguridad de la humanidad que no perturbemos algunos de los rincones y profundidades insondables más oscuras y muertas del planeta. No vaya a ser que ciertas anormalidades dormidas despierten y vuelvan a cobrar vida,
y pesadillas supervivientes salgan reptando y chapoteando de sus negras madrigueras para emprender nuevas y mayores conquistas. Lo único que llegó a insinuar Danforth es que aquel último horror fue un espejismo. Según afirma, no tuvo nada que ver con los cubos y las cuevas de aquellas montañas de la locura, horadadas, resonantes y vaporosas que habíamos dejado atrás, sino con un único fantástico y demoníaco reflejo entre las nubes del cenit de lo que había detrás de las otras montañas violáceas occidentales que los ancianos siempre habían temido y evitado. Es muy probable que lo que viese fuese solo una alucinación debido a la tensión que habíamos sufrido y al espejismo de la ciudad ultramontana que habíamos experimentado el día anterior. Aunque no lo hubiésemos identificado como tal, cerca del campamento de Lake, pero fue tan real que Danforth sigue sufriendo por su causa. En raras ocasiones ha susurrado cosas absurdas e inconexas sobre la cima negra, el borde tallado, los protoshoggoths, las moles sin ventanas y con 5 dimensiones, el cilindro sin nombre, el faro antiguo, Georges-Chatot, la gelatina blanca primordial, el color llegado del espacio, las alas, los ojos en la oscuridad, la escalera a la luna, la original, lo eterno, lo que no muere, y otras ideas no menos extrañas, pero cuando consigue dominarse lo niega y lo atribuye a las curiosas y macabras lecturas de años anteriores. De hecho, se sabe que Danforth es de los pocos que se han atrevido a leer hasta el final el ejemplar roído por los gusanos del Necronomicon, que se conserva bajo llave en la biblioteca de la facultad. El cielo, cuando atravesamos la cordillera, estaba ciertamente cubierto de vapores y turbulento, y aunque no vi el cenit, puedo imaginar que las nubes de hielo en polvo debieron de adoptar formas extrañas. La imaginación, sabedora de que esas cambiantes capas de nubes pueden reflejar, refractar y ampliar con detalle escenas lejanas, debió de añadir el resto. Y por supuesto Danforth no aludió a ninguno de esos horrores concretos hasta que su memoria tuvo tiempo de inspirarse en sus lecturas anteriores. Es imposible que viera tantas cosas en un instante. En aquel momento, sus gritos se limitaron a repetir una palabra enloquecida, cuyo origen no podía estar más claro. Pekelili, Pekelili.